Bien, señores, ya estamos Carlos Alonso, Juan Acosta y José Enríquez, que habíamos dicho que planeamos descompresionar un poco la prematuridad de una campaña que entendemos que ya ha comenzado. Creo que muy temprano, en medio de una crisis, a pesar de que en República Dominicana se demostró que se puede hacer unas elecciones en menos de una pandemia. Y no solamente una, sino que hicimos dos, aunque tuvimos que mover las fechas. El tema es que las dos grandes elecciones del 2020 se llevaron los dos partidos políticos que dirigían en esos dos países. En Estados Unidos se llevó a Donald Trump y a los republicanos, y aquí se llevó al PLD con Danilo Medina y su candidato. Sin embargo, antes de entrar en lo anunciado, que Juan y Piccolo, nosotros no vamos a desarrollar un tema, nosotros vamos a hacer una agenda de los temas que han quedado pendientes y que ojalá a Juan no se le ocurra un trabajo de investigación y a Piccolo un libro, porque realmente el tema lo amerita, o los temas los ameritan, pero es imposible. Solamente el costo de la investigación es enorme. Esta semana se anunció que Biden, para que tengan una idea, que Biden va a liberar los papeles del 11 de septiembre. El día 11 de septiembre, los archivos oficiales del gobierno de los Estados Unidos dejarán a disposición del público los papeles de lo investigado el 11 de septiembre. Es decir, el 11 de septiembre de este año se van a liberar esos papeles. Imagínense que si esto pasara aquí en República Dominicana, todos estos temas que le vamos a anunciar tendrían muchos elementos de juicio. Por ejemplo, suponemos que el DNI y la Dirección de Drogas tienen muchísimos archivos que pueden desclasificar todo lo que sea del gobierno de Balaguer, que terminó en el 96. Así de sencillo, tiene 21 y 4, 26 años ya. Vamos pues, antes de entrar en esos detalles, de contarles que hay algunos temas que necesariamente tenemos que anteponer y que quizás lo toquemos ahora. Por ejemplo, nosotros hemos visto con sorpresa cómo la lucha contra la corrupción se está llevando a cabo y mucha gente está muy contenta porque por fin no hay vaca sagrada. Pero yo me pregunto, ¿la lucha contra la corrupción es justa, es equitativa o es selectiva? Nosotros sabemos que la lucha contra la corrupción es selectiva y además perjudica a un grupo y beneficia a otro. ¿A quiénes beneficia la lucha contra la corrupción? Beneficia al país, seguro que beneficia al país. ¿Quién va a decir que no? Pero beneficia totalmente a un grupo que tiene poder pero no tiene votos. Ni se sabe quiénes son. Ahora que están cobrando, es que se han identificado algunos, que es participación ciudadana. Ya por fin tenemos voces como la de López Obrador, que ha puesto de manifiesto el papel de la sociedad civil en diferentes naciones y que se dieron cuenta de que no es una repetición nuestra. En el caso de a quién beneficia, a participación, a Estados Unidos, porque su agenda está siendo llevada al pie de la letra, en todas partes, en el Congreso, presión por eliminar las causales. Con Haití, abandono total de Haití
para que el pueblo haitiano pueda disponer de la frontera cuando así guste. Y ningún tipo de control natal en esa nación, mientras a nosotros nos exigen todo. El tema de China, el presidente no dudó en antes del mes decir no queremos chinos aquí en los sitios claves. Tuvimos que acudir porque necesitábamos la vacuna. Entonces, beneficia a Leonel Fernández y beneficia a una persona que tiene mucho más poder del que todos ustedes se pueden imaginar, que es Guido Gómez Mazara. Guido Gómez tiene poder, mucho poder, en la Procuraduría, en el gobierno y en las EDES, aunque no aparece con un nombramiento en ninguna de esas partes. ¿A quién perjudica? No está perjudicando a Luis, porque la lucha contra la corrupción lo ha metido en una encrucijada, porque al querer la reelección, Leonel Fernández no se va a ir con la reelección, sino que se va solo. Y ese fue el principal aporte al PRM. Por tanto, va a necesitar del PLD de Danilo, pero no puede descargar a Danilo, porque Danilo está al borde de la prisión. Y yo me pregunto, ¿va a aceptar el pueblo que depongan la continuación de la lucha contra el gobierno de Danilo? No. Entonces Luis va a tener un problemita ahí. Lo otro es, los que hicieron mucho trabajo para llegar al poder a través de el PRM están presionando al gobierno, unos porque quieren trabajo y otros porque quieren algo más de lo que le dieron. Específicamente, participación tiene la Cancillería, tiene el compras y contrataciones, tiene la Embajada de España y tiene educación superior. Pero ellos quieren más. Ustedes han visto esta semana que hay unos ataques contra el administrador del Banco de Reservas. Esa posición la quiere Participación y tiene la candidata. Es la esposa del embajador en España, que fue durante 10 años miembro del Consejo de Administración del banco y querían la administración del Banco de Reservas. Esa es una. Están detrás del 4% de Furcal. Ustedes van a ver cómo va a arreciar la lucha y las acusaciones contra Furcal. De manera que la situación se le complica al presidente y el presidente parece ser que no tiene mucha salida, porque lo primero que vemos es una convocatoria a unas elecciones. Se sospecha a una constitución. ¿Reforma constitucional para qué? Para validar la independencia del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público es independiente. ¿Cuál es el afán? ¿Meter este país en medio de una pandemia a una reforma? No. Era para validar a Danilo. Y tuvo el presidente que acelerar y decir, no es para validar a Danilo. Y ha creado 12 puntos que se convirtieron en 13, que el equipo que está aquí lo vamos después a analizar en este o en otro programa. Los 13 puntos de modificación constitucional. Después había un pacto energético que estaba pendiente. Pero en medio de ese pacto energético, estamos hablando de que compramos la refinería, de que se habló de una fiducia. Hoy nombraron a mi pariente Celso Marrancini presidente de la fiducia. Y yo me pregunto, entonces, los empresarios no hicieron negocio con Danilo, González Cuadra, Singer, ni con el PLD. Todos los que trabajaron, miren, es tan selectiva la lucha contra la corrupción
que aquí el único que no trabajó para Odebrecht fue el que Rondón no le dio empleo ni contratos. Pero ahora resulta que ellos toman los que ellos quieren para eliminar personas. Y eso el pueblo se va a dar cuenta, no soy yo. El pueblo se va a dar cuenta. ¿Por qué fulano y Perencejo no? Ustedes van a ver cómo ese tema de Catalina, pacto eléctrico, compra de la refinería, fiducia para todas esas pendejadas tenían que meterse en un solo paquete y discutirse juntos, inclusive con la reforma constitucional. Pero yo no sé de eso, realmente yo no sé de eso. Vamos entonces a ver ese tema, que es un tema importante, y algunos temas que se han quedado como pendientes. El primer punto que yo le proponía a Juan que nosotros debemos de investigar es el tema del patrimonio de la Iglesia Católica en República Dominicana. El patrimonio de la Iglesia Católica, ¿qué es de la Iglesia? Le voy a poner un ejemplo. Ustedes sabían que la Victoria, el pueblo de la Victoria, es en un 90% de la Iglesia Católica Dominicana. Los terrenos. Incluyendo los terrenos de la cárcel. Y que solamente unos cuantos ocupantes son propietarios, porque ocupación vale título, ¿cómo es? Pero posesión. El 90% de la iglesia con título, ellos deslindaron. Y eso es una cosa. Entonces hay que dividir aquellas cosas que son rentables de aquellas cosas que no. Por ejemplo, la iglesia tiene entre 3 y 4 o 5 universidades. Colegios. Todas, hay 2 de ellas que son élite, Pucamaima y la Católica. Pero la iglesia también tiene parroquias que son muy pobres. Muy pobres, que no tienen ni siquiera para pagar la luz. Porque las iglesias tienen que pagar la luz. Ni siquiera para pagar la luz. ¿Y eso no lo incluye el concordato? No, el concordato no incluye eso. El concordato lo que tiene que ver es básicamente con los matrimonios. Es decir, si tú te casas por la iglesia, tú no tienes que ir al juez civil. Porque el sacerdote manda la copia del acta de matrimonio a la oficialía civil. Bien. Esa es una de las... Que yo estoy consciente de que con el canatito que pasan el cepillo, como dicen Sí. ustedes, de que con eso no se paga nada, con eso no se paga la luz. No, Ni pero tampoco, pero también yo pensaba que el concordato incluía por lo menos algunas cuantas exoneraciones No. del vino que se toma el padre, de la guagua en que la anda y esas cosas. No. El gobierno Si tiene el- que construirle no, si la el- iglesia. Si la iglesia está encargada de algún proyecto social, como proyecto social tiene esas concesiones, pero no como iglesia. Por ejemplo, tú sabías que todos los obispados tienen, por ejemplo, en Ocoa, las obras del Padre King tienen, con el obispo de Baní, Masaya, sí. con Víctor, tienen una asignación. Y se están quejando algunas diócesis de que la distribución se está haciendo por población y no por pobreza. Porque hay diócesis, por ejemplo, la diócesis de Barahona, Pedernales, es una diócesis muy pobre, pero tampoco es muy... Entonces, la de Santo Domingo, Entero. esa tiene más dinero, pero esa tiene también más entrada. Es decir, el canasto que tú dices Sí. que pasa. Pero hay Eso también es simbólico. hay otra entrada que me di cuenta en estos días, y es que hay... yo no sé si deba decir esto. Dígalo. Una vez, cuando nosotros comenzamos a sentirnos como medio, llegó un abogado, que no quiero decir con él, con un sobre, de eso del sobre número 10, que cabe bien un billete, y me dijo, Julito, el banco tal te quiere entregar esto, el departamento de publicidad, pero con una condición.
de que no le pongas ningún anuncio. Digo, ¿cómo así? Dice, sí, de que tú aceptes esto como publicidad, pero que no lo menciones. Ni en bien ni en mal. Y eso me pasó 2 veces. Me pasó. Pero ahora yo tengo una pregunta. También hay una modalidad. Si no lo mencionaban, ¿cómo ellos justificaban, por ejemplo, para el impuesto sobre la renta? Yo no sé, porque él me trajo un sobre con efectivo. Y cuando yo le dije que no, que yo no entendía, me dijo, además estábamos hablando de los años 90, que no había mucho impuesto interno ni jodienda de eso. Me dice, yo creo que tú sepas, mira, y me enseña una cantidad de sobrecitos, en una carteriza esa que parecen como un acordeoncito. Me dice, esos son varios obispos que nosotros ayudamos. Buscando indulgencia. Digo yo, bueno, lléveselo a los obispos, pero yo no entiendo. Yo no entiendo. Porque también yo había vivido una experiencia de que me dijeron, todos los jefes de redacción de los periódicos importantes reciben una ayudita de la manicera. Tienen asignaciones. Para que no lo mencionen, que solamente mencionen las notas de prensa que ellos mandan. Y que revisen lo que lleven los reporteros. Y yo con esa experiencia digo, mira, esa es bonito y hay bueno, y sobre todo ahora que los medios están en manos de poca gente. Yo digo, mira, yo no entiendo. No entiendo. Porque a veces vienen cosas que son importantes. Y como tú te vas a quedar callado, como el hombre en el parque, usted tiene que quedarse callado. Te voy a decir esto, pero no lo digas. No, y además, la muchacha que pasa y dice, yo salí con esa. Dice, pero eso no se dice. Dice, pero yo no tengo ningún, yo no me daría ningún gusto. Yo tengo más gusto decirlo que hacerlo. Y eso es lo que pasa, tú no podías coger eso. Entonces, volviendo al tema, el patrimonio de la iglesia. Por ejemplo, te voy a dar la razón del por qué. El próximo miércoles se va a inaugurar la Catedral de Vallaguana, el Santo Cristo. Pero que ya el presidente Medina lo había inaugurado. Pero la van a reinaugurar. No, a bendecir. La van a santificar. La van a convertir en algo especial. Y eso se hace con un encargo del Papa. Un santuario. Invitaron al Santo Padre. El Santo Padre es una persona que tiene con República Dominicana muchos afectos y que con nosotros tuvo un problema, y es que su representante metió la pata hasta mano poder. Fue la mano. El nuncio. Digo, fue la mano. Ese hueso loqui. Bueno, hizo muchas cosas. Entonces, él no viene, pero envió, oigan a quién, al cardenal Patrick O'Malley, cardenal de Boston. Ese señor O'Malley es capuchino es una orden de los franciscanos, y vendrá aquí a bendecir o a instaurar. Ellos tienen un término para ese tipo, pero de aquí va para Haití y de Haití va a Cuba. Es decir, que parece que es una delegación especial para estas 3 naciones. Las Antillas. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que, contrariamente a lo sencillo, eso no es nada raro. Lo raro es que ¿quién sugiere que sea ese obispo el que venga, ese cardenal que venga? Pues le voy a decir que de nosotros 4, Carlos es testigo de esto que le voy a decir. Ustedes recuerdan cuando el presidente Danilo Medina decidió crear y anunciar la atención primaria, en que en Palacio se hizo una reunión
y que asistió el obispo Soria con un médico de Nueva York y un grupo de expertos que habían desarrollado la atención primaria en el estado de Nueva York y que tenían contratos y que se le iba a adjudicar que todo lo que es atención primaria, que son como 500 clínicas que tiene el Estado Dominicano, se le iban a entregar a esa fundación para que las administre, pero acuérdense que ahí se paga los subsidiados. Sí. Exacto. Bueno, pues esa gente que vinieron traídos por Monseñor Osoria y con un doctor Tallá, que es un líder dominicano en Nueva York, Ese de Santiago, seguro. es original de Santiago, viene con un señor que se llama Paredes. Paredes es director general de Somos Community Care. Mario Paredes, fundador y presidente de la Junta de la Acción Católica y líderes latinos en Estados Unidos. Y realmente esa gente lo que andan es detrás del cabildeo de la atención primaria para dársela a una fundación de la iglesia. Y esos van a utilizar la iglesia para manejar esa fundación. Pero oye, espérate, ya estamos a la altura de un cardenal que viene a una supuesta, ¿cómo se llama? Inauguración. Bendición. Bueno. Una cosa que, como tú dijiste, ya eso está inaugurado, ¿eh? Yo supongo Lo que van a santiguar ahora. Ya la van a santiguar. Yo no sé si él Lo va van a ir con un santiguar. billete, pero irá a la inauguración, a la bendición. Danilo no está saliendo. Eso amerita. La interrogante que yo tengo es: los invitados para un acto que es propio de la Iglesia Católica Dominicana, por lo menos debe dársele la oportunidad de elegir quiénes van a venir, quiénes van a participar. ¿O no fue así? Solamente directamente del Vaticano. El Vaticano nombró al cardenal de Boston para que venga. Y el cardenal de Boston preparó su cosa, porque eso fue que Comitiva. gestionaron, porque ellos tienen relaciones primarias con el obispo de aquí. Pero miren, yo les voy a decir una cosa. Hoy es domingo y este programa se está pasando a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Yo pude escuchar a las 7 de la mañana, no sé si por el canal 3 o por el canal 4, donde se llevan a cabo las dos, eso es importante, para lo que tú estás pensando, donde se llevan a cabo la celebración de la misma misa de la iglesia San Antonio, hoy con la presencia, celebrando la misa, el Monseñor Osoria. ¿Qué me encontré raro? Primero, que Monseñor Osoria, en vez del padre Kennedy, fue que dio la misa, que a veces lo invitan, y que él le contestó a Cristian, ¿cómo se llama el periódico? Jiménez. No, uno que escribió en el Listín y le dijo muchísimas mentiras diciendo que Osoria había gestionado obras públicas para sus hermanos ingenieros. Cristian Jiménez, ¿verdad? Bueno, sí, Cristian tiene una columna en el Bueno, esa no salió en el impreso, solamente salió en el digital. Y él tomó hoy el pasaje bíblico, que Carlos y yo lo tomamos a veces, porque valen para el día de hoy siempre lo que está ahí, donde Jesús cura a un ciego y un mudo. Entonces él, de una forma genial, el Monseñor Osoria llevó eso. Dice, es que Jesús estaba de acuerdo con las comunicaciones, en que usted tiene que oír primero y después hablar. Pero le salió bien. Por eso le puso dos orejas y una boca. Y le puso una salivita al sordo en los oídos y lo oyó.
y después le puso los dedos en la boca y el hombre habló. Porque los hombres tienen que comunicarse, pero primero tienen que oír y después hablar. Le salió bien, porque eso se hace para hablar la verdad, no para hablar la mentira. Y fue una forma eclesiástica de contestarle a una difamación. Y muy lógica. Pero le quedó bien de verdad. Ojalá ustedes puedan una oportunidad pedir en la repetición de esa homilía de hoy. Doctor, entonces ese proyecto sería una especie de privatización de la atención primaria en el país. Sí, lo que pasa es que ese es otro de los temas que nosotros tenemos que adelantar. Es que para mí, y creo que para Juan también, la palabra privatización, la palabra capitalización de la empresa pública, la palabra alianza privada, alianza público-privada, y hoy el asunto de fiducia, me luce que es un disfraz de 27 de febrero de la palabra privatización y regalar las cosas. ¿Qué es lo que le están entregando? Lo que le están entregando es, primero, existe una modalidad que permite que si esa empresa o esa fundación, inclusive fundación, quiera operar la atención primaria, puede instalar las instalaciones que quiera, 50, 100, 200, uno en cada pueblo de atención primaria, pero no, ellos no van a hacer eso. Ellos, Salud Pública le entregaría los 500 centros de atención primaria y ellos lo operarían y le cobrarían a las ARS y a SENASA el servicio. El servicio. Y yo le digo, nosotros tenemos aproximadamente unos 50 o 60 centros de atención primaria privados. Nosotros le decimos, hay una asociación inclusive que preside el doctor Reed, y nosotros le decimos, si quieren, adquiéranlo, ¿verdad? Cómprenlo. Es que así no luce. ¿Usted recuerda el invento del presidente Guzmán? De poner los administradores de CORDE sin poner un centavo, pero no cobrando. de eso, sin embargo, porque ¿qué salieron de ahí? Muchísimo. ¿Tú estabas consciente o todavía tú claro. eres un niño? Estaba pequeño todavía. Cuando ganó Guzmán en el 78, en interés de adecentar la corrupción, para que no haya corrupción, nombró como 6 o 7 en las 11 empresas de CORDE, nombró 5 PRDistas y 6 empresarios. Pues los empresarios salieron carísimos. Pregúntale, riquísimos. Y se pusieron unos salarios mayores que en sus propias empresas. Ay, Dios mío. Entonces, mucha gente se pregunta, incluso más estas generaciones, ¿verdad? Nosotros, las generaciones más, ¿por qué durante 30 años funcionaban efectivamente las empresas de Trujillo, que luego fueron de CORDE, y por qué no después ajusticiado el jefe? Es que lo que pasa es que a veces es que el pretexto de evadir, de evitar que se corrompan es la excusa perfecta para entregársela al sector privado, o por lo menos lo que se ha utilizado en el pasado reciente. De eso. Y siempre, por ejemplo, escúcheme, doctor, los rusos. ¿Cómo aparecieron tantos empresarios privados rusos? Inmediatamente cayó el muro de Berlín. Porque eran dueños. Y en Cuba va a pasar eso. No, tú vas a ver todos los generales dueños de negocios. Sí, pero respondiéndole a... No, pero respondiéndole a Piccolo, yo quiero decir una cosa. Él dice, ¿por qué pasó eso? Y era lo siguiente. Es que Balaguer, que fue que las recibió desde cuando Trujillo y las quebró, como decía, tenía una política que para él los beneficios no eran importantes. Para él, con que se mantuviesen abiertas y crearan empleo, las fábricas y tuvieran la gente empleado ahí, él decía, eso me le está dando empleo a gente en el azúcar, en la corporación, en la batería, en la pintura, en el cemento, y a él no le importaba esa vaina. Y pero el problema fue que entonces la empresa privada, como está diciendo Carlos, vio que la deuda con el Banco de Reservas
subía mucho, cada vez que había un diciembre había que darle Sí. el doble sueldo y qué sé yo. Entonces la empresa privada vino con la ola del neoliberalismo. Pero tenemos la solución, capitalización. Cuando esas empresas llegaron a un punto en que ya la energía estaba muy deteriorada, había que invertirle a las plantas eléctricas. Pero fue inducido. El Banco de Reservas ya estaba agotado de tanto que prestaba. El CEA estaba en un punto en que no se reinvirtieron los beneficios porque se robaban cuando estaban los precios altos. Pero todavía en el 66-78, en la era de los 12 años de Balaguer, todavía esas empresas, muchas tenían bonanza. Sí. Todavía, por ejemplo, la Dominicana de Aviación, Que era Marmorería, monopolio, textilería. Eso es lo que te estoy diciendo. Es que era fue o sea, una que después del 78. No, fue una curva de decrecimiento. Pero que eso fue inducido. Claro, también. Mira, con relación Lo que pasa- Desde el sector privado se motivó la desaparición de la empresa estatal como competencia porque podía ofrecer mejor precio y haberla. Acuérdate que no fue en el 78, el CLI donde ocurrió todo fue en los 90, En los 90. cuando vinieron las... Usted puede explicarme, tal vez, decirme, no, eso fue así. El asunto como tú planteabas de que, ¿por qué cuando Trujillo sí daba beneficio a las empresas y ahora no? Bueno, lo que pasa es que Trujillo, cuando la empresa estaba deficitaria, la vendía al Estado. Cuando la empresa volvía y recuperaba su capital normal, entonces se la vendía a Trujillo otra vez. Así mismo era que hacía. Entonces, ha sido una fuente permanente de hacer riqueza a muchísimos vivos. Ahora, Sí, eso pero que dice el lo que doctor, pasa es que lo que el está asunto diciendo, lo que está inducido diciendo ya. Juan merece. Cuando tú vas a analizar la empresa estatal de antes del 30 de mayo, igual que ahí hay un trabajo que ustedes tienen, creo que lo tiene Juan, que dice, ¿qué era del Estado el 30 de mayo? ¿Verdad? El trabajo de Víctor Grimaldi Muerte. es muy interesante. De cómo y cuándo mueren, no. El 30 de mayo, en la noche, ¿qué era del Estado? ¿Qué era de Trujillo? Todo. ¿Y qué pasó a mano? Entonces, eso nosotros no lo podemos relacionar. Tenemos que relacionar desde que tú estás diciendo. Desde el 66, que terminó la revolución, ¿por qué hubo una curva ascendente? Pues tú tenías Dominicana de Aviación, Cementos Colón, Molinos Dominicanos, La de vidrio. baterías, qué sé yo qué, Pidoca. Es que aquí se hacía de todo. Sí, sí, Muy venía de no todo. importa, no Pero importa entonces nada. La recauchadora, la bota, el uniforme. Sí, y todo. pero también vino otra cosa, que fue que el Estado no estaba en condiciones de competir, porque cuando viene la empresa privada y no tiene botella, no tiene exceso de empleados y pone una fábrica de cemento, entonces ya, o viene por ejemplo una fábrica de pintura y dice, no, yo la vendo más barata que Pidoca y de la misma calidad. Ya entonces es otra cosa. Dominicana de Aviación. Señores, Dominicana de Aviación, todos los países del mundo son deficitarios. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuál era la línea bandera de Estados Unidos aquí? Pan American. ¿Cuál le sigue? Eastern. ¿Cuál le sigue? American Airlines. Pero ¿por qué cada 10 años quiebra una empresa americana aérea? Porque las empresas aéreas y los transportes de ciudades altas, los subways, los metros, Los metros, sí. las guaguas, son deficitarias por la naturaleza misma. Cuando tú dices, subsidio. todos los ancianos no pagan pasaje, todos los niños que vayan a la escuela no pagan pasaje, Los policías, los bomberos. todos los horarios hay que habilitarlos aunque no hayan pasajeros. Ya tú tienes que meter al Estado ahí. Entonces, ese problema fue aprovechado por el sector privado para hacerse con la... Tenemos que capitalizar. Mira, Molino Dominicano está funcionando. Pero se capitalizaron cuando Balaguer, con los incentivos, con ese proyecto desarrollista de Balaguer de sustitución de importaciones. Recuerde que esos incentivos y esas exenciones que todavía con los parques industriales, el de Herrera,
e incluso también los otros parques. Saltate para otro sitio. Sí. Los incentivos que comenzaron con la casa agropecuaria, que decían... Sí, y la reforma agraria. No, la reforma agraria es Aparte. todo lo que sea del campo, abonos, camionetas, tractores, impuestos sobre beneficios, todo exento. Después vino el turístico. Todo el que va a poner un proyecto turístico está exento. Después vino el energético. Ahora mismo, en el estudio de la reforma fiscal, se está estudiando, ojalá uno lo pueda conseguir, el que le van a poner impuestos a esas empresas que tú estás hablando. Claro, pero Le es van a que poner yo siempre me pregunto que esos son los sectores intocables. Pero es que Los sectores intocables. pero ¿por qué tú crees que se metieron a todo el mundo a generar energía aquí? Pero tú has visto Fue por los la incentivos. cantidad de galones de gasolina, gasoil y de gas natural que tiene cada una de esas empresas. Por ejemplo, hasta la Falcon Bridge, Punta Cana, la Rosario, reciben millones de Está en el exoneraciones. contrato. Sí. Y está en el contrato. Está en el contrato. Cuando a la Barrigón le dicen, todos los camiones que tú entres y todo el combustible que tú entres no paga. Por eso fue que ellos vinieron a explotar el oro. Pero ustedes son socios de nosotros, pero con un 3%. Entonces yo El realmente... 3% de quitado se subió. Nosotros no podemos caer en el origen. Yo creo que lo justo sería que en un momento se haya escrito en el contrato que se caía la exoneración. Un desmonte. Es decir, son 10 años que te voy a dar para... O como desmontar. como el desmonte aduanal. Exacto. Un desmonte, en la medida del Que sea desarrollo. esporádico. Mientras aquí por- se estén por tiempo. haciendo contratos que sobrepase innecesariamente, por ejemplo, el periodo de quien lo otorga, se va a haber problemas. Mira con la recogida de basura, ese es un negocio redondo. Entonces quieren pasarlo. Si yo lo hago en esta administración mía, yo quiero que llegue a la que viene o mucho más. Tú ves que... Pero como la ley debe ser igual para todos y siempre de acuerdo a nuestra conveniencia o la conveniencia de clase o de élite, en esa discusión sobre un pacto tributario se te va a exigir a ti también, bueno, pero tú tienes una iglesia, tú tienes una fundación y tú con Albenian, ¿te conoce Albenian, verdad? De la iglesia católica, tú puedes traer una camioneta del año exonerada y tú diputado y tú empresario del transporte. Entonces soy yo nada más Punta Cana, que no puedo. ¿Y tú? Entonces ahí es que yo tú me no pregunto, dices- pero tú no- ¿cómo es posible? ¿Será posible, doctor, entonces? Sí, este tiene una sección que dice, ¿será? ¿Y cómo es posible? Pero el cuento es que esos sitios no son los únicos. No. Aquí hay ONG que las aprueban y están en el presupuesto dominicano. Claro. ¿Verdad? Y protestan Yo te voy a cuando él la invitar un quita. día. Cada legislador tiene, Mira, yo cada creo- legislador tiene una ONG con una Cuando tú asignación te- presupuestaria, cuando- sea ecológica o sea Cuando de tú bien te vayas social. a Pocoa ahorita. Y que me óyeme, excusen mis amigos Vete por a las 5 de la legisladores. mañana y te voy a dar un consejo. Párate en el peaje. En el peaje. Y te vas a encontrar una cantidad grande de camionetas de doble cabina con un letrerito de ONG que van, ¿tú sabes para dónde? Para la frontera. Y Pero- van 4 pendejos, mira, sentados en su camioneta. pero esa es la Pagados. ruta humanitaria, doctor, y reciben fondos internacionales. Y son los que cuidan que los guardias no paren a un haitiano y ni a una parturienta. Ellos son inspectores de los derechos humanos y el que se pestaña lo parten. ¿Tú entiendes? Entonces los guardias hacen una cosa. Yo estoy obligado, le cobro, entonces le quito unos cuartos a los pobres haitianos. Ahora, eso me recuerda el pronunciamiento que acaba de hacer el presidente, indicando a las bandas que asaltan y secuestran de Haití que no intenten cruzar para acá, pero el canciller acaba también de decir que están operando en el país. Entonces, esto es alejar la completa regularización del turismo, porque ¿qué turista cuando se le habla que bandas haitianas están operando en territorio dominicano
asaltando, secuestrando y asesinando, va a querer venir para acá. Lo que pasa es que mientras uno más habla, más cosas surgen. Uno de ustedes dijo ahora mismo, combustible, los sindicatos, las mineras, los contratos que existen que le dan privilegios. Aquí hay bombas de gasolina que le han puesto los transportistas, comprando combustible barato y lo venden ahí. Pero yo le quiero decir, cuando nosotros en el comentario original dijimos, ¿cómo es posible que el presidente acorralado con unos generadores que quieren Catalina, la capitalización de la empresa pública a través de la que se yoque público-privada, el tema del diálogo, óyeme, el diálogo para decidir la energía, la compra de la fiducia, es decir, pero los combustibles hay que meterlo también, porque es que eso es un todo. Cuando tú hablas de energía y tú hablas de exoneraciones, tú tienes que meter los combustibles también. Y yo me pregunto, ¿quiere decir que cuando tú te montas en una Caribe Tour y tú vas para el Ceibo, esa guagua paga por ese combustible, pero el de Atrapú o Ateaetra, cuando va para Bonao con Marte, Caeca, esa no paga el cosa, porque él, además de ser presidente de un partido y candidato presidencial, senador, patrón y sindicalista, eso es un caso único. Combativo, sí. Y por combativo. poco llega a ser jefe de la Asamblea Nacional. Y también tiene otra cosa, y por poco yo voy a un proyecto turístico precioso que tiene en Bonao. Pero una vaina bonita. Pero ese es el otro. Que son todos. Doctor, pero no, porque hasta ahí no se llega siendo bruto, no, hay que habilidad. Porque hay gente que se pierde con él. Porque ahí vamos con lo de la inteligencia, sí. La inteligencia emocional. ¿Qué diferencia diferencia la intelectual? Hay gente que son leídos y otros que son habilidosos. Poco instruidos, pero muy hábiles. Lo de inteligencia intelectual e inteligencia emocional. Hay leídos. Hay gente que son intelectuales. A veces yo pienso que lo mejor que le pasó fueran que poco instruidos. Esa gente, además, si supieran más, fueran más lejos. Se hacen los tontos. Pero ese transporte. Hay leídos e ilegibles. No, eso es parte. Vamos a hacer una pausa, que parece que hay que hacer pausa de vez en cuando. Sí.